Capítulo 9. Al día siguiente nos fuimos. Había que hacer desaparecer el fuego. La cocina se abre un hueco. Las piedras se tiran, se entierran los tizones, las cenizas, las brasas. Luego se le echan hojas, se esparcen como si nunca hubiera habido nada allí. Esa noche nos dormimos en las hamacas. Al amanecer arrancamos por monte, no por lodo. Otra experiencia, otro pleito con los bejucos. Y el saco se seguía pegando en los bejucos. A veces no podías pasar porque vas por debajo del monte jalando el saco, eso cansa. Ese día que arrancamos de nuevo, agarramos otra vez un camino hasta que llegamos a la casa de Evelio, Nelson Suárez, en un lugar que se llama Las Vallas. Como a 100 metros antes yo veo que se para el campesino y hace shh, 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 que guardáramos silencio. Agarra el machete y le pega un palo, pam, 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 y luego vino y se fue al ranchito que estaba como a unos 50 metros, pam, 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 una contraseña. Entramos al ranchito chiquito, la cocina, los niños tendiditos, un niño recién nacido, un ranchito hecho con los materiales del mismo monte que está ahí nomás, palos cortados con paja, tejas de madera sin mesa, sin nada, el tapezco hecho con los mismos palos, ningún elemento artificial, ni siquiera artesanal, más que los vasos de plástico. Tenían como 2 vasitos de plástico. Ahí dormimos. Ya habían cenado, pero nos dieron tortillas. En la mañana, como a las 6, llegamos al contacto donde estaba Silvestre, ese otro compañero. No sé qué me esperaba yo con este contacto, pero me impresionó profundamente. Yo tuve una plática con Valdivia ahí, era un compañero de los responsables. Yo no sabía que Silvestre se llamaba José Dolores Valdivia. Nunca se me va a olvidar cuando llegamos en la mañana donde él. Estaban 5 compañeros porque Valdivia recibía a la gente nueva y le atrampolineaba donde otros compañeros que estaban más adelante y se la mandaban a René Tejada, que estaba a 2 días de camino de donde estaba Silvestre. René Tejada se llamaba Tello. Cuando llegamos donde Silvestre, que es otro compañero que estaba clandestino ahí en la guerrilla, cuando llegamos donde Silvestre, yo pensé que estábamos en un campamento. Yo no sé qué pensaría. La cosa es que había un barranco ahí en la montaña y en el barranco estaba un gigantesco árbol caído. Tenía poco de haber caído, pensé yo. Tenía las hojas verdes y debajo del árbol que estaba montado sobre el barranco quedaba un espacio entre la tierra y el palo, un palo gigante que tenía un cachimbo de ramas. Entonces los compas estaban metidos ahí debajo del gran árbol, escondidos en las grandes ramas que eran tan grandes que ahí colgaban las hamacas. Se da la señal, los 3 golpes, contestan y luego unas caras a ver quiénes eran. La curiosidad clásica. Sale un flaco, 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 barbudo, con una cara como alargada, dura, como que no le entusiasmaba mucho incluso estarnos recibiendo. Parecía mucho más entusiasmado yo de llegar a conocer a los compañeros e incorporarme que él de vernos. Una cuestión seca, sería tal vez tensionada de parte de él. Flaco, narizón, con una camisa café y un pantalón verde para no militar, pero no militar, sino ropa de corte civil con un cinturón de cuero del que colgaba una pistola. No estaba vestido de militar, pero era entre militar y civil, guerrillero, digamos. Él tenía, creo, que un Garand. Allí estaba también Flavio, Edwin Cordero, ahora delegado del MIN en la 4ª región. Le llamábamos el doctor, porque antes había sido estudiante de medicina, chaparrito. Yo le entregué una correspondencia que le mandaban de la ciudad. Ahí nos pusimos a confeccionar cartucherines para los tiros, a tratar de medio equiparnos, porque íbamos para adentro. Los campamentos eran por la Verga Grande, donde está el grueso teóricamente. A esa hora ya tenemos hambre y no hay comida ahí, más que la comida que lleva el colaborador, que era bien pobre. Lleva 3 tortillas y un poquito de frijoles para todito, un poquito para cada uno. Ya se sentía hambre. Platicamos con Valdivia y Valdivia me reconoció. Creo que me reconoció
porque me habló de la universidad, cómo estaba la universidad, cómo estaba la reforma universitaria, un poco de babosada. Yo no sé si conocía a mis hermanos. La cosa es que salió a colación, mira hermano, yo me fui a la guerrilla un domingo y al miércoles siguiente nos graduamos mi hermano Chema y yo. Emir estaba en cuarto año de economía. Le contaba a Silvestre que nos fuimos 4 hermanos, que también se van a ir los otros, pues. Si las madres con uno se vuelva es suficiente. Y a la gran puta, vieras cómo me impactó con uno que vuelva. Entonces, digamos, veía más cerca la posibilidad real de lo que veníamos pensando en el Jeep. Y era cierto, era demasiado pedir que volviéramos todos vivos. No era película, no era cine. Y efectivamente, solo volví yo. Bueno, ahí nos alinearon, nos equiparon, ahí nos repusimos de las ampollas. Hasta ese día fue que yo cagué la primera vez, que tenía 3 días de no hacerlo. Entonces dije yo, voy a ir a cagar. ¿Sabes cómo es? Me dice. ¿Cómo? Agarrar un machete, abrí un hueco, cagás ahí en el hueco. Cuando terminé le echas tierra encima, luego le echas hoja para que no quede huella. Ahí la huella es válida por seguridad de la guerrilla. ¿Y con qué me limpio? Con hojas, me dijeron. Te limpias con hojas, agarras un puño de hoja y te limpias con ella. Luego yo no tenía miedo de eso. Me voy con todos mis chimones, el pobrecito, abrí el hueco, cago, y entonces agarro unas cuantas hojas. Las cosas es que me llené toda la mano limpiándome, no podía. Después aprendí a coger un puño grande de hoja. Al principio agarré 2 hojitas chiquitas y con eso me iba a limpiar. ¿Y que me voy a limpiar así? Todo me lleno así, las uñas. Entonces hundo la uña en la tierra, así para limpiarme. Entonces me limpio con más hojas, hasta que el mismo sentido común te va diciendo a fuerza de golpe que uno no se limpia con hojas, sino con un puño de hoja, con un puño de grande de hojas limpias. Esa noche me mandaron para donde Tello, donde René Tejada, y no llegamos esa misma noche porque hubo problemas en la caminata. Eran 2 campesinos bien pateros. Iba Pedro adelante y Aurelio Carrasco atrás y yo en medio. Iba con mochila, sí, con mochila de saco macén, que le ponen bambadores para cargar atrás, como los sacos de las prácticas de las milicias. ¿Te imaginas vos? Yo me voy, salgo con Aurelio, bajo el cuidado de esos 2 campesinos pateros. Digamos, uno de los primeros chanes de la montaña fue Pedro, el que te digo que iba adelante. Ese era el principal chan en ese momento. Era el que tenía que estar más tiempo en la montaña, veterano de Sinica, hijo de una de las campesinas del Cuá. Vos ubicás las campesinas del Cuá, ¿no? Sí. Quizá vos te acordarás de la canción. Venancia es la mamá de él. Iba más cómodo, llevaba mochila, llevaba cartucherín para los tiros. Ya no sentía los chimones de atrás. Entonces la arrancada fue buena. Yo me sentía más macizo. Ya había asimilado la experiencia de la caminata a través de aquel monte feo y había asimilado la experiencia en el lodo. Entonces, como ya llevo yo los pies un poquito más firmes, la cosa es que teníamos que caminar de noche y empezamos a caminar con focos, pero siempre agarrándole el cristal para que no diera mucha luz. Mi primera caminata, solo con esos compañeros, con esos 2 hombres de paso patero, como que me obligaban a mí a tratar de caminar lo mejor. Además de que yo no tenía la esperanza que fuéramos a descansar porque se había cansado otro compañero, sino que iba yo ahí solo. Tenía que tratar de hacerlo lo mejor posible. No sé, de repente siento que voy caminando bien y que va el campesino adelante y que yo voy pegado al campesino. Va caminando y yo voy detrás de él. Vamos pasando los lodazales y me voy cayendo muy poco. Y a veces yo veía que el campesino se caía y yo casi no me caía. Y de repente yo siento que las piernas como que se van acostumbrando y que se va amacizando un poquito. Siempre, claro, con debilidades, con poca experiencia, pero yo siento que ya no es lo mismo. Nos perdimos ese día. Paramos de caminar las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, qué mal esto que está aquí, hombre. Nos dormimos, nos levantamos para salir a la montaña, pero Pedrito se perdió
y seguimos caminando ya por montes de nuevo. Yo sentía que ya me acostumbraba a hacer los cambios de pie. Claro que ya llevaba portafusil, una mano desocupada, el foco guardado, llevaba una mano libre. Entonces, como que ya empezaban mis piernas a jugar con la topografía. Cómo poner los pies cuando yo iba para abajo, cómo poner los pies cuando yo iba para arriba, cómo pasar un palo encima por debajo para que no se te pegara la mochila, y al rato de caminar empiezan otra vez los chimones, otra vez ya no por todos lados como al comienzo, sino que chimones fundamentalmente son alrededor de la cintura, por el cinturón, porque el cinturón me pegaba en los dos huesos y yo era flaquito, ¿no? En el entronque de las piernas. ¿Cómo se llaman esos huesos de aquí? La pelvis. A medida que va avanzando en la caminata, el cinturón como que se va comprimiendo hacia abajo, comprime hacia abajo, se va subiendo y se te baja. Y entonces te va haciendo mierda esos huesos de aquí. Te va jodiendo y la mochila empieza a pesar más. Entonces al rato otra vez aparece de nuevo el mismo infierno del cuerpo con los chimones y los golpes al caminar, y empecé a experimentar el cansancio de las piernas. Estos músculos de aquí, de la parte posterior de las piernas, te empiezan a doler. Y por fin llegamos donde Tello. Tello, que era René Tejada, te decía, estaba solito. Yo no sabía que Tello era René Tejada. Tampoco me di cuenta porque después él me lo contó. No su nombre, pero me contó cómo había muerto un hermano de él. Y vos sabés que era famoso cómo había muerto David Tejada Peralta, quien lo había matado, que lo habían echado al volcán Santiago. Entonces vimos a Tello. Tello era distinto a Valdivia, pero tenían un parecido. Era la cara, la expresión de la cara. Tello era un flaco fuerte, como de mi alto, más o menos. Tal vez un poquito más alto que yo, pero creo que más bien era de mi alto. Pelo corto, crespo, ensortijado, murruquito, cara fina, con una buena dentadura, unos ojitos chiquitos de ademanes violentos, muy acampesinado. Ya se había chupado bastante a los campesinos en el modo de hablar, porque cuando hablaba con vos, siendo urbano, él hablaba igual que los campesinos. Y quién sabe por qué Tello empezó desde ya a intimar conmigo, a intimar un poco. Estuvimos ahí con él como 3 días porque teníamos que esperar a los muchachos que se habían quedado con Silvestre. Yo iba hacia donde Rodrigo, que era Carlos Agüero, al campamento principal que estaba como a 15 días de camino para adentro. Y allí donde Tello íbamos a juntarnos todos para irnos a reunir con el grueso de la guerrilla. No recuerdo si la primera noche o la segunda noche de estar allí, Tello me invita a que pongamos la hamaca juntos. Entonces ya en la hamaca quedó claro el hecho de que él me había reconocido. Sabía que yo era estudiante, que me llamaba Omar Cabeza, que era el líder estudiantil, que era un tipo con alguna capacidad política. A veces a los campesinos no les podés hablar todo lo que vos querés, tenés que hablar al nivel de ellos. Entonces cuando yo llego donde Tello, se abría conmigo. Ahora sí podía hablar tal vez un montón de recuerdos, de ideas que él tenía, de sueños, de los que sea, de dudas, ganas de saber, de preguntar algunos aspectos, algunas cosas que estaban ocurriendo en la ciudad y de las que no tenían información, etcétera. Entonces, como que el hombre empieza a soltar todo lo que tenía adentro, cosa que no había hecho con los campesinos porque pensaba que a lo mejor no lo iban a entender, porque los urbanos somos más complejos, somos más abstractos, más sofisticados, más complicados, los sentimientos, los afectos, la interpretación de las cosas. Entonces, Tello me empieza a hablar de su familia, de su confianza en la guerrilla. Estaba deprimido, era un tipo que se miraba endurecido por la montaña, por la mala comida, por la lluvia. Pero lo que yo sentía también era que Tello tenía un gran sentimiento de soledad. Después me contó que lo había dejado a la mujer a quien había amado mucho y se ponía muy nervioso al hablar de eso. Tenía ademanes muy rápidos, era un tipo muy ágil, muy fuerte, aparentemente un tipo duro, un hombre curtido, pero apenas lo empezaba a rascar era capaz de llorar. Así encontraba lo sensible que era en el fondo, tierno, humano. Tello era un hombre que era capaz de llorar por una decepción,
como después me contó René Viva, qué sucedió durante la caminata desde el sitio donde estaba Tello hasta el campamento de Rodrigo. Nosotros lo habíamos hecho llorar a Tello. Claro, él no comprendía mucho el por qué nosotros no podíamos ser buenos en ese momento. Él quería, por la angustia de la libertad, por la angustia de la victoria, por la angustia que se acabara ese sufrimiento, por lo que fuera, que nosotros fuéramos mucho mejores desde el principio. Por cuentas de él pensaba que iban a llegar hombres hechos y derechos, ahí guerrilleros pateros, cargueros, combatientes formados. Y entonces en una de las caminatas, uno de nosotros dijo, ya no aguantamos y aquí nos quedamos. Y Tello lloró de decepción. Eso me lo contó René Viva. Era capaz de llorar por una decepción. Tello tenía formación militar, había sido teniente de la Guardia Nacional y había sido entrenado después por los palestinos, que son rigurosos, duros para entrenar. La forma de Tello para tratar de adaptarnos a nosotros era una forma grosera, era una forma de academia militar, porque es que él fue militar del ejército de Somoza. La forma de Tello para tratar de adaptarnos a nosotros era una forma grosera, era una forma de academia militar, porque es que él era militar. Sí, sí. Él se salió de la guardia. O bien el tipo de entrenamiento que dan los palestinos, que es un entrenamiento sumamente pesado. Entonces su formación militar era una mezcla de las dos cosas y la quiso implementar de sopetón con nosotros que éramos unos gualdrapas, como nos encajó. Llamado desde el básico de la Universidad de León directamente a ese infierno inconcebible e inimaginable para nosotros.